porque tenía todas las características. Estamos hablando de un narcisista que perdió el control, que está siendo humillado públicamente. Jeffrey Epstein, de operador de bolsa a financista exitoso, siempre rodeado de personalidades destacadas. En el año 2000, su nombre estaba en la cima. Mansiones en Florida y en Nueva York, aviones, yates e islas privadas. Una vida oculta por el dinero y el poder. Un proceso legal puso a temblar su imperio. Un escándalo que salpicó a la élite de varias partes del mundo. Jeffrey Epstein, magnate americano que construyó un imperio con su empresa de consultoría en finanzas y una amplia red de contactos influyentes. Siguiente protagonista, Ghislaine Maxwell, socialité británica, expareja y amiga de Jeffrey Epstein. Virginia Gifford era estudiante y trabajaba en supermercados, restaurantes y cuidando niños. Consiguió un empleo de verano como masajista en el club de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, cuando tenía 16 años. El estatus social y económico de Jeffrey Epstein le permitió codearse con la élite global, expresidentes, celebridades, políticos y hasta miembros de la realeza. Pero en la intimidad tenía una cara oculta que estaba a punto de salir. Jeffrey Edward Epstein nació en 1953 en una familia judía de clase media en Brooklyn, New York. Muy astuto para las matemáticas, empezó a dar clases en una escuela de niños ricos de Manhattan. Tiempo después, pasó a ser asistente de operador de bolsa en la compañía Bear Stearns, en la que creció como financista. Allí consiguió conectar con clientes millonarios y decidió crear su propia empresa de consultoría, con la que ofrecía estrategias financieras. Para inicios de los 90, Epstein conoció a Ghislaine Maxwell, la hija de un magnate británico. Fueron pareja y luego socios. Epstein tenía una imagen de un hombre exitoso y rico, incluso generoso, pues participaba en donaciones de caridad. Pero todo el imperio estaba a punto de ser señalado en el escarnio público. Una denuncia inesperada cambiaría las reglas del juego de Epstein para siempre. Fue denunciado por primera vez por abuso de una menor de 14 años. Tras la investigación de la policía de Palm Beach, el gran jurado del condado lo acusó formalmente por solicitud de prostitución. Luego de un polémico acuerdo con la fiscalía, Epstein se declaró culpable y fue condenado en el año 2008 a 18 meses de cárcel. Desafortunadamente sabían que eran más que una, porque cuando entrevistan a una, ella habla y se refiere a las otras. Y llegaron a este acuerdo, como dice Carlos, no había fiscal que quería tocar el caso, porque este señor, con tanto dinero que tenía, contrataba a todos los investigadores privados para sacarle cualquier trapo sucio a cualquier fiscal. Y no solamente en versión de proteger a las víctimas, sino para protegerse ellos mismos, los fiscales, llegaron a este acuerdo con este... Eso es fuerte, o sea que en muchas ocasiones tenían miedo de que después él fuera detrás de los fiscales y es por eso que nadie quería tomar su caso. Quiero hablar también de la figura de Ghislaine Maxwell. Ya hemos hablado, eran socios, habían sido pareja, luego quedaron siéndome realmente muy amigos. La pregunta del millón, Rosa, ¿víctima o verdugo? Verdugo, claramente. Si esto hubiera sido al principio, un año, menos de un año, entonces sí ahí yo tendría dudas como criminóloga y victimóloga si ella es una víctima de Epstein. Pero en este caso ya han sido, como ya tú dijiste, primero eran amigos, después eran una pareja y después se volvió su socia. Entonces ahí claramente estamos viendo que ella también tenía algo que ver. Las autoridades mantuvieron una investigación abierta contra él, contra Jeffrey Epstein. Y escucha esto, porque para el año 2009 ya habían recibido denuncias de más de 10 víctimas. Todas aseguraban haber sido abusadas por él cuando eran menores de edad. Además, encontraron a 17 testigos que respaldaban esas acusaciones. Pero, ¿cómo se daban estos presuntos? Pues bien, los archivos de la investigación
señalaban que Epstein recibía a las chicas en su casa con el pretexto de que le dieran masajes, los cuales, según la policía, después se convertían en actos sexuales. Algunas de las chicas declararon a la policía lo siguiente. Vamos a repasar. Miren, punto número 1. Dice que Epstein usaba juguetes mientras recibía el supuesto masaje. 2. Me pagó por tener relaciones sexuales con una de las asistentes de Epstein. Y 3, como estamos viendo, varias chicas denunciaron que Epstein las tocaba mientras se masturbaban. Aquí lo que me gustaría es remarcar desde la perspectiva de menores de edad, de la vulnerabilidad de su contexto social, que han sido manipuladas por un verdugo con triada oscura. Eso quiere decir que él las está manipulando desde un principio para engañarlas y decirles, tenemos un trabajo para ustedes, y así empieza la manipulación. Es claramente lo que vemos en trata de también, que les engañan y le dicen que es un trabajo y les ofrecen mucho dinero por ese trabajo. Cuando llegan al lugar donde no es lo que ellas pensaban al principio y después es algo más. Y agregar que aquí entra muy importante el papel de Maxwell, porque ella es la que recluta, ella es la que va con una cara de mujer, digamos, y nosotros tenemos lo que es la sororidad, que es como la solidaridad entre mujeres. Entonces bajas también las defensas, crees, hace lo que está diciendo Rosa, que es el grooming, que empieza a tener la confianza poquito a poco. Tenía el anzuelo, que era Maxwell, ella reclutaba a las niñas y él, entre los dos, porque tengo entendido que en los actos sexuales con las niñas, ella se metía también, era un trío. Entonces, es un cuadro enfermo. Ella aseguró que en el año 2001, cuando tenía tan solo 17 años de edad, había sido llevada a Londres y obligada a tener sexo con un miembro de la realeza británica. Y aquí es donde entra el nombre del príncipe Andrés, que en ese momento era el duque de York y amigo muy cercano de la pareja. Ahora quiero que se fijen en una de las fotos que proporcionó Virginia en su denuncia contra el príncipe Andrés. Fue tomada en el año 2001. Ella aseguró que fue tomada horas después de que ocurriera el aborto. Según su relato, el hecho se repitió en 2 ocasiones más en distintos momentos y lugares. Finalmente, en el año 2022 llegaron a un acuerdo extrajudicial y la demanda de Virginia fue retirada. El acuerdo incluyó una donación de Andrés a la organización benéfica de Virginia Gifford, pero no implicó una admisión de culpabilidad. Jeffrey Epstein fue arrestado en Nueva York el 6 de julio del 2019, acusado por tráfico sexual a menores de edad. Así comenzó un proceso judicial que podía llevarlo a una condena penal si finalmente los cargos eran probados. Pues bien, un mes después de su arresto y mientras permanecía en una cárcel de máxima seguridad sin haber sido previamente condenado, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda. Vemos esta foto de toda esa ropa que estaba en la célula de él. Cuando tú estás en supervisión de su no te dan este mismo vestuario que le dan a los demás. Te dan un vestuario que es mucho más grueso, que no se puede usar para hacerte ningún daño. No puede tener cordones, no puede tener una correa, no puede tener nada más que tienen los otros presos. Es una seguridad increíble para que no te quite la vida. Porque tenía todas las características. Estamos hablando de un narcisista que perdió el control, que está siendo humillado públicamente, que está perdiendo contactos afuera. Está teniendo todo, pierde el valor existencial, digamos. ¿Y ahora qué sigue? No, está solo. Claro, de ser el aislado. más querido a ser el más repudiado, ¿no? Por todos. Entonces tiene todo el perfil para cometer suicidio. Según dicen, lo hizo amarrado a un pedazo de tela naranja, probablemente, como estamos diciendo, de su traje de preso. ¿Esto realmente, Saily, es viable? A simple vista, ¿qué te parece esta escena? Recordemos que cuando estamos analizando una escena, tiene que haber un conjunto de evidencias, ¿verdad? Que el análisis tiene que ser en su totalidad. ¿Y qué es lo primero que observas acá? Desorden. Mucho, por ¿cierto? ¿Y cuál es la primera característica de una escena de suicidio? Una escena llamada limpia. Es una escena que es ordenada. ¿Por qué? Porque la persona que va a cometer el suicidio va a su objetivo y lo cumple.
¿Este desorden es normal en esta celda? ¿Ocurría frecuentemente? ¿Es algo que ocurrió antes del hecho, durante el hecho o es algo posterior debido a que la escena fue contaminada y personas entraron posterior a que el cuerpo estaba ahí? Son cosas que necesitan Porque, establecerse. mira, hay mucho desorden, como vemos el colchón que tendría que ir en esta parte superior de la litera, está tirado, muchas sábanas, mucha ropa. Vamos por favor a la próxima foto, compañeros. Fíjense, aquí está amarrado lo que parece puede ser un lazo, pero vamos a la próxima porque también hay otro lazo, aquí lo estamos viendo. Claro, La pregunta sería, ¿de dónde realmente él se... ¿no? Exacto, la pregunta sería, ¿el lazo que otorga su muerte es el que está colgado en la reja o el que está colgado en la foto anterior? Y ahí lo más importante es la toma de medidas, ¿sí? Cuando tú estás analizando la escena, ¿qué voy a tomar? Las medidas de la altura, las medidas del cuerpo, la altura del sujeto, si tiene punto de apoyo. Si tiene punto de apoyo en las rodillas, si los pies están colgando, esa altura se corresponde con esa escena y sobre todo una pericia fundamental que no puede faltar es la fuerza de tracción del elemento constrictor. ¿Qué significa? ¿Ese lazo, esa tela, aguanta la fuerza de ese cuerpo? Eso también es fundamental en Saily, después de haber visto todas estas características, ¿realmente la hipótesis del suicidio es una hipótesis que puede ser real? En realidad puede ser real, obviamente, pero mi opinión profesional yo tendría que contestarte que me faltarían datos y me faltaría información, fotografías, videos de la escena para poder dar un dictamen 100% profesional. Los hallazgos en la casa del financiero caído en desgracia, Jeffrey Epstein, marcaron su destino. De acuerdo a los relatos de las víctimas, Jeffrey atesoraba material comprometedor en horas de grabación que revelaban lo que ocurría en las habitaciones y salones de las mansiones del magnate, donde se supone recibía a sus amigos para que tuvieran los encuentros que Epstein organizaba con la ayuda de Maxwell. Ghislaine Maxwell fue condenada en el 2025 por 5 delitos de tráfico sexual, en su mayoría con menores de edad. Se pudo comprobar que Maxwell fue pieza clave para que Epstein pudiera practicar su... Según los reportes oficiales, Virginia Giuffre, quien era la testigo más importante del caso, se quitó la vida a sus 41 años en una cabaña de Australia donde vivía. El príncipe Andrew nunca fue acusado formalmente por ningún delito. Sin embargo, tras la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, la corona británica se solidarizó con la víctima y le quitó sus títulos. Andrew aceptó la decisión sin cuestionarla, pero insistió en su inocencia. Hay un sinfín de grabaciones que no han salido a la luz del día. El Congreso norteamericano dictó que se tenían que salir y todavía no han salido. Aquí hay muchas incógnitas, pero eso de que una conspiración de que él fue muerto en vez de que se... Para mí no me cabe. No, porque la sencilla razón para coordinar una conspiración de esa índole es muy complicado y siempre hay alguien que va a querer hablar de lo que hizo o lo que vio para ganarse dinero y siempre sale a la luz del día. Solo una persona fue condenada. Esta es la sentencia del caso. Ghislaine Maxwell actualmente cumple una condena de 20 años en prisión. Recientemente fue trasladada de un penal de Florida a una cárcel de mínima seguridad en Texas. Y esto me sorprende, Carlos. ¿Por qué pasa de una cárcel de máxima seguridad a una de mínima seguridad? Bueno, últimamente la administración le pidió a ella que haga una entrevista sobre los hechos. Y normalmente los condenados no hacen eso a menos que hay una posibilidad de o quitarse tiempo o para acusar a la otra persona. Pues en este caso fue raro porque la otra persona ya está muerta, pero por su cooperación le bajaron de máxima seguridad a una de mínima seguridad. ¿Y eso es común, que alguien coopere, colabore y le bajen a una prisión de mínima seguridad?
lo que es más común es que le quiten tiempo, no de bajar de nivel. Pues mire, Jeffrey Epstein creó un imperio cruzando todos los límites y creyó que el dinero, el poder y sus amigos lo iban a proteger. Este caso nos enseña que la verdad puede hacer caer incluso a los imperios más poderosos.